Llamaban mi fe una carga. Esas palabras aún resuenan en mi mente como una sentencia de muerte pronunciada sobre todo lo que era sagrado para mí. ¿Cómo te recuperas cuando las personas que más amas te dicen que hablar con Dios te convierte en una enfermedad? Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Aurora Mendoza y tengo 68 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco. O al menos, solía llamar a eso vivir. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi sótano, apenas iluminando las paredes de concreto que se habían convertido en mi mundo. El olor a cloro y humedad lo impregnaba todo, mezclándose con la humedad que se filtraba por los cimientos. No imaginé pasar mis años dorados así. Me senté en el borde de mi angosta cama, con mis dedos artríticos aferrados a las desgastadas cuentas de madera de mi rosario. La textura familiar me daba consuelo a unas manos que habían trabajado durante décadas, cocinando, limpiando, cuidando, rezando. Esas mismas manos habían servido cenas dominicales en fina porcelana arriba, habían trenzado el cabello de mi nieta, habían sostenido los dedos temblorosos de mi difunto esposo, mientras rezábamos juntos por última vez. La casa de arriba crujía con los pasos de personas que una vez me llamaron familia. Las pesadas botas de trabajo de mi hijo David cruzaban el piso de la cocina, probablemente en busca de su café matutino. Los pasos más ligeros de Eleana lo seguían, su voz ya afilada con las primeras quejas del día, y entre esos sonidos, el suave andar de mi nieta Emily, de 11 años, preparándose para la escuela. Esta casa, mi casa, había estado llena de 41 años de recuerdos. Jorge y yo la compramos como recién casados, soñando con la risa de los niños resonando en sus habitaciones. Rezamos en esa mesa de la cocina todas las mañanas, agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Criamos a David aquí, enseñándole a dar gracias antes de las comidas, a respetar a sus mayores, a confiar en el plan del Señor incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Pero Jorge ya no está. Se lo llevó el cáncer hace 3 años. Y aprendí que cuando la muerte visita a una familia, no solo se lleva a la persona, sino la versión de ti mismo que existía en su amor. Mi teléfono vibró contra el suelo de concreto donde lo había dejado la noche anterior. Un mensaje de texto de David. Mamá, necesitamos hablar sobre tus costumbres. Eleana dice que Emily está haciendo preguntas incómodas sobre la religión. ¿Tal vez podrías suavizarlo? Suavizarlo. Mi fe, mis oraciones, mis salvavidas a la única fuente de consuelo que me quedaba en este mundo. Me quedé mirando esas palabras hasta que se difuminaron entre mis lágrimas. 43 años de madre. Y había llegado a esto, que me pidieran que ocultara lo mismo que me había sostenido durante sus enfermedades infantiles, sus rebeldías adolescentes, sus luchas universitarias, el día de su boda, sus pérdidas de trabajo, y ahora su regreso a mi casa con su propia familia a cuestas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hace 6 meses, cuando David me llamó desesperado, sin trabajo, con las facturas médicas de Eleana acumulándose, el contrato de su departamento terminado, les di la bienvenida con los brazos abiertos. Cambié las sábanas de la habitación de invitados, llené el refrigerador con las comidas favoritas de Emily, reorganicé toda mi vida para hacer espacio para la de ellos. «Mamá, solo necesitamos unos meses para recuperarnos», dijo David, con la voz quebrada, con la misma vulnerabilidad que recordaba de cuando tenía 7 años y le daban miedo las tormentas. Le cedí mi habitación, trasladé mis pertenencias al sótano y me dije que era temporal, solo hasta que pudieran valerse por sí mismos nuevamente, solo hasta que Dios les abriera otra puerta, solo hasta que mi sacrificio diera el fruto de la unidad familiar restaurada. Pero el sacrificio, estaba aprendiendo, no siempre engendra gratitud. A veces engendra resentimiento en aquellos que no pueden soportar el peso de deberle algo a alguien a quien han decidido ver como inferior. La primera señal fue pequeña. Eleana me pidió que guardara mis objetos religiosos en mi habitación,
El crucifijo que había colgado en nuestra sala de estar durante 4 décadas, de repente hacía que el espacio se sintiera sombrío, dijo. El rosario que a veces sostenía mientras veía la televisión incomodaba a Emily. La oración que quería decir antes de las comidas familiares era demasiado formal para su estilo de vida moderno. David no decía nada. Cada vez que su esposa criticaba algo sagrado para mí, mi hijo, el niño que había criado para defender a los indefensos, apartaba la mirada. Comencé a desaparecer en mi propia casa. No físicamente, no al principio, sino espiritualmente. La mujer que una vez llenó estas habitaciones con himnos y oraciones, se convirtió en un fantasma, moviéndose silenciosamente por espacios donde su presencia solo era tolerada. Esta mañana fue diferente, sin embargo. Esta mañana, mientras aferraba mi rosario en la tenue luz del sótano, escuché la voz de Emily arriba, brillante y curiosa como siempre. «Mami, ¿por qué la abuela ya no puede desayunar con nosotros? Porque, mi amor...» La voz de Eleana se escuchó claramente a través del fino techo. «La abuela necesita su propio espacio, y nosotros necesitamos el nuestro». Pero fue la respuesta de David la que rompió algo dentro de mí. «Tu abuela tiene costumbres que no todos entienden. Es mejor así». Costumbres. Mi fe se había convertido en una costumbre. Mi relación con Jesucristo, el fundamento de mi vida durante 68 años, se había reducido a un capricho inconveniente que avergonzaba a mi propio hijo. Presioné el crucifijo que colgaba de mi rosario contra mis labios y susurré una oración que surgió de lo más profundo de mi corazón herido. Jesús, ayúdame a entender. ¿Es esta la prueba? ¿Es así como me estás preparando para algo más grande? ¿O simplemente estoy viendo cómo todo lo que creía sobre la familia se derrumba como polvo? El aire del sótano se sintió más tenue de repente, como si incluso el oxígeno estuviera racionado en este exilio subterráneo. Arriba, los sonidos de mi familia preparándose para su día continuaron, un día que transcurriría por completo sin mi participación, en una casa donde una vez fui el corazón, pero ahora era simplemente la base olvidada. Mientras me levantaba para comenzar otro día de existencia invisible, me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo utilitario. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de 68 años, con ojos que reflejaban el cansancio particular que proviene no del agotamiento físico, sino del abandono espiritual. ¿Cuándo me convertí en alguien a quien administrar en lugar de amar? ¿Cuándo mi fe, lo que me hacía ser quien era, se convirtió en una carga que otros tenían que soportar? Toqué el cristal, trazando las líneas alrededor de mis ojos, e hice una promesa a la mujer en el espejo. Hoy, rezaré incluso si les molesta. Hoy, hablaré con Dios incluso si lo llaman locura. Porque si dejo de ser quien soy para hacerlos sentir cómodos, no me quedará nada que dar de todos modos. El día se extendía ante mí como un largo y angosto corredor sin ventanas y sin un destino claro. Pero tenía mi rosario, tenía mi fe, y tenía la creciente certeza de que Dios estaba a punto de enseñarme algo sobre la diferencia entre ser usado y ser amado. La memoria tiene una forma cruel de preservar los momentos que más duelen, mientras deja que los hermosos se desvanezcan como fotografías al sol. Mientras estaba sentada en ese sótano, sosteniendo mi rosario, los fantasmas de mi generosidad acechaban cada rincón de esta casa. Hace 43 años, cuando nació David, me arrodillé junto a su cuna y le prometí a Dios que lo criaría para que fuera un hombre de fe. Esos primeros años estaban pintados con tonos dorados. Los servicios religiosos del domingo por la mañana, donde la pequeña mano de David encajaba perfectamente en la mía. Las oraciones antes de dormir, donde susurraba sus inocentes peticiones a Jesús. Las mañanas de Navidad, cuando leíamos la historia del nacimiento, antes de abrir un solo regalo. «Mami, ¿por qué rezamos todos los días?» David, de 5 años, había preguntado una vez, con las piernas en pijama colgando de la silla de la cocina. «Porque Dios escucha, mi amor», le había respondido, trenzando su cabello lejos de su rostro, «y porque cuando hablamos con Él todos los días, Él nos ayuda a convertirnos en las personas que Él quiere que seamos». Qué ingenua había sido al pensar que esa base duraría para siempre. La primera grieta apareció cuando David cumplió 16 años. Jorge y yo nos sacrificamos durante meses para comprarle un coche usado para su cumpleaños,
no porque tuviéramos el dinero, sino porque creíamos en invertir en el futuro de nuestro hijo. Habíamos comido alimentos genéricos y nos saltamos nuestra cena de aniversario, poniendo cada dólar extra en ese oxidado Honda Civic que representaba la libertad para él y la tensión financiera para nosotros. La noche que lo sorprendimos con las llaves, David apenas levantó la vista de su teléfono. «Gracias», murmuró, ya enviando mensajes de texto a amigos sobre los planes del fin de semana, que no incluían la cena familiar ni el servicio dominical. «¿No vas a agradecer a Dios por esta bendición?», Jorge había preguntado suavemente. El movimiento de ojos de David fue rápido y despectivo. «Vamos, papá. Tú compraste el coche, no Dios». Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago esa noche, pero lo aparté. «Los adolescentes se rebelan», me dije. Esto era solo una fase. Pero las fases tienen una forma de volverse permanentes cuando nadie las cuestiona. La universidad trajo nuevos gastos y nuevas distancias. Refinanciamos la casa para ayudar con la matrícula de David, creyendo que la educación era una inversión en su carácter tanto como en su carrera. Cada semestre, enviaba paquetes de cuidado llenos de galletas caseras y notas manuscritas que le recordaban nuestras oraciones. Las llamadas de agradecimiento se hicieron más cortas, menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar por completo. Cuando David se graduó y se mudó a Cincinnati para su primer trabajo, nuestro contacto se redujo a visitas obligatorias de vacaciones. Llegaba en Nochebuena, se marchaba el 26 de diciembre y pasaba el tiempo intermedio revisando correos electrónicos y haciendo llamadas de trabajo. El joven que una vez me ayudó a montar el nacimiento ahora apenas lo miraba. «Mamá, ¿realmente necesitamos decir la gracia?», preguntaba cuando nos reuníamos para la cena de Navidad, su impaciencia mal disimulada. «Todos somos adultos aquí». Jorge me miraba al otro lado de la mesa y veía mi propia angustia reflejada en su rostro curtido. Pero de todas formas inclinábamos la cabeza y yo le agradecía a Dios por tener a David en casa, incluso si su corazón parecía estar en otro lugar por completo. La boda fue cuando entendí completamente lo lejos que se había desviado mi hijo de los valores que habíamos plantado en él. Eliana era moderna. Esa es la palabra más amable que puedo usar. Puso los ojos en blanco cuando le sugerí que incluyéramos un versículo bíblico en el programa de la ceremonia. Olvidó invitar a nuestro pastor a la cena de ensayo. Llevaba un vestido tan revelador que Jorge había susurrado una oración silenciosa por la modestia en voz baja. «Señora Mendoza», había dicho Eliana durante la prueba final, con ese tono particular que las personas educadas usan cuando le explican algo a alguien que consideran simple. «Espero que entienda que David y yo queremos que nuestra boda sea inclusiva. No todos comparten sus creencias particulares. Mis creencias particulares. Como si la fe en Jesucristo fuera un pasatiempo peculiar en lugar de la piedra angular de la existencia». Había sonreído y asentido, ya aprendiendo el arte de la invisibilidad espiritual que definiría el resto de mi relación con la esposa de mi hijo. «Por supuesto, querida. Lo que les haga felices a ambos. Pero la felicidad», estaba descubriendo, era un objetivo en movimiento que requería sacrificios cada vez mayores de aquellos considerados menos importantes. Cuando nació Emily, me permití volver a tener esperanza. Seguramente esta preciosa niña suavizaría sus corazones, les recordaría el milagro de la vida, los abriría a la posibilidad de que algunas cosas eran más grandes que la comprensión humana. Conduje a Cincinnati todos los fines de semana durante los primeros 3 meses, ayudando con las comidas de medianoche, lavando la ropa, preparando las comidas mientras Eliana se recuperaba. Le cantaba nanas a Emily, himnos que mi propia madre me había cantado, y observaba cómo el rostro de esta pequeña persona se relajaba en paz. «Le gusta tu canto», había observado David una noche, con calidez genuina en su voz por primera vez en años. «La música es el lenguaje del alma», había respondido, meciendo suavemente a mi nieta. «Ella reconoce algo sagrado en ella». Eliana había resoplado desde el sofá. «O simplemente le gusta el ritmo. No leas demasiado en eso». Incluso las reacciones de mi nieta a la belleza y la paz tenían que ser explicadas,
reducidas a meras reacciones biológicas en lugar de evidencias de hambre espiritual. La ayuda financiera había comenzado en pequeña escala, unos cientos de dólares cuando el coche de David necesitaba reparaciones, 1,000 cuando el padre de Eleana fue hospitalizado y necesitaban viajar, 5,000 cuando querían comprar su primera casa pero estaban cortos para el pago inicial. Cada solicitud venía con promesas de pago que nunca se materializaban y expresiones de gratitud que se sentían cada vez más vacías. Jorge y yo orábamos sobre cada decisión, pidiéndole a Dios que nos guiara para apoyar a nuestro hijo sin fomentar la irresponsabilidad. Siempre elegíamos la generosidad, creyendo que el amor requería riesgo. Tal vez deberíamos pedir algún tipo de calendario, había sugerido Jorge, después de la tercera solicitud de préstamo en 2 años. Están luchando, cariño, había respondido. Mi corazón incapaz de ver manipulación donde el amor debería haber estado. Somos bendecidos por poder ayudar. Dios proveerá para nosotros. Y lo había hecho, de alguna manera. Vivimos de forma más sencilla. Ahorramos con más cuidado. Encontramos alegría en los placeres más pequeños. Pero nuestro sacrificio parecía generar expectativa, en lugar de aprecio en David y Eleana. Las llamadas telefónicas de agradecimiento se acortaron. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las promesas de pagar se volvieron más vagas. Cuando Jorge enfermó, David lo visitó 2 veces en 6 meses. 2 veces. Mientras yo pasaba noches sin dormir en sillas de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo y rezando por milagros que no llegaban, mi hijo estaba demasiado ocupado con el trabajo para hacer el viaje de 3 horas más de una vez cada pocos meses. La noche que Jorge murió, llamé a David entre lágrimas. Se ha ido, mi amor. Papá se ha ido. Lo siento mucho, mamá, había dicho. Y pude escuchar una pena genuina en su voz. Estaremos allí mañana para los arreglos del funeral. Llegaron 6 horas antes del servicio. Se quedaron para la recepción y se fueron a la mañana siguiente. Eleana pasó la mayor parte de la visita en su teléfono, atendiendo llamadas de trabajo que aparentemente no podían esperar a que el duelo siguiera su curso. David pronunció una breve y poco personal elegía que mencionaba la ética de trabajo y la fiabilidad de Jorge, pero nada sobre su fe, sus oraciones, su ejemplo diario de amor cristiano. En mis momentos más oscuros de viudez, sentada sola en esta casa que resonaba con 41 años de vida compartida, me había aferrado a mi rosario como a un salvavidas. Las cuentas lisas bajo mis dedos me conectaban con algo más grande que el dolor, algo más permanente que el amor humano. Jesús, susurraba en la oscuridad, ayúdame a entender tu plan. Ayúdame a confiar en que este dolor tiene un propósito. Y de alguna manera, de maneras que no podía explicar a personas como Eleana, que exigían pruebas científicas para todo, la paz llegaba. No la felicidad, eso parecía demasiado pedir, pero la paz. La profunda y constante seguridad de que no estaba sola, que mi sufrimiento era visto, que mis lágrimas eran recogidas por alguien que entendía el peso de amar a personas que no podían amarte de vuelta correctamente. Cuando David llamó 3 años después con la noticia de la pérdida de su trabajo y la crisis de vivienda, mi primer instinto fue la gratitud. Dios me estaba dando otra oportunidad de servir, otra oportunidad de mostrar amor en acción, otra forma de demostrar que la familia significaba algo más allá de la conveniencia y la comodidad. Por supuesto que puedes venir a casa, había dicho sin dudarlo. Esta siempre será tu casa. Había preparado la casa como si estuviera recibiendo a la realeza. Sábanas limpias en el dormitorio principal, comestibles para las comidas favoritas de Emily, espacio despejado en los armarios para sus pertenencias. Había orado por sabiduría para ayudarlos a reconstruir sus vidas, por paciencia para sobrellevar los ajustes de la convivencia multigeneracional, por la gracia para ser la abuela que Emily merecía. Lo que no había rezado era por protección de las mismas personas a las que estaba tratando de proteger. Habían pasado 6 meses desde que se mudaron, y la gratitud se había evaporado como el rocío de la mañana. El arreglo temporal se había convertido en una expectativa permanente. El aprecio se había transformado en una apropiación tan completa que mi existencia continua en mi propia casa
Ahora se presentaba como una inconveniencia que toleraban con amabilidad. La semana pasada, escuché a Eleana por teléfono con su hermana. Vivir con la madre de David es un desafío. Está tan estancada en el pasado. Todo ese rollo religioso es realmente opresivo. Emily está empezando a hacer preguntas. Y sinceramente, no quiero que esté expuesta a ese tipo de pensamiento basado en la culpa. Pensamiento basado en la culpa. A eso se había reducido 43 años de tratar de criar a un hijo con cimientos morales. Pensamiento basado en la culpa. Mientras estaba sentada en el sótano que se había convertido en mi exilio, rodeada de cajas de adornos navideños que nunca más adornarían el piso principal, me preguntaba si el amor debía doler tanto. Me preguntaba si Jesús, en su infinita sabiduría, alguna vez había sentido la agonía particular de ver a las personas por las que darías tu vida tratar tu amor como una carga que no podían esperar a desechar. ¿Me están probando? Susurré a las paredes de concreto. ¿O simplemente me han olvidado? El silencio que respondió se sintió más pesado que cualquier voz que pudiera haber estado. Las heridas más crueles son las que ocurren lentamente, como el agua que desgasta la piedra hasta que un día te das cuenta de que no queda nada donde solía haber algo sólido. El sótano se había convertido en mi mundo, pero incluso allí no podía escapar de los recordatorios diarios de que mi presencia solo era tolerada. Era martes por la mañana cuando descubrí que habían cambiado las cerraduras. Había subido las escaleras para preparar mi café de la mañana, un pequeño ritual que me conectaba con las décadas en las que esta cocina había sido el corazón de nuestro hogar, pero mi llave no funcionaba. Estuve allí durante 1 minuto entero, girando el metal en la cerradura, antes de que la verdad cayera sobre mí como agua helada. «Oh, ya estás despierta». La voz de Eleana vino de detrás de mí, artificialmente alegre de la forma en que suenan las personas cuando las pillan haciendo algo que saben que está mal. Me volví para enfrentar a mi nuera, todavía sosteniendo la llave inútil. La cerradura. David instaló una nueva ayer. Por seguridad, me rebasó, con su bata de seda crujiendo con la confianza de alguien que pertenecía aquí más que yo. Ha habido algunos robos en el vecindario. Robos. En un vecindario donde el crimen más emocionante era que el gato de la señora Henderson se metiera en la basura de alguien. ¿Podría tener una nueva llave? Las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía. Eleana se detuvo, con la mano en la cafetera que había comprado hace 30 años. Bueno, la cosa es que estamos tratando de mantener ciertos límites. Ya sabes, el espacio familiar versus el espacio para invitados. Espacio para invitados. En mi propia casa. Solo quería café, susurré. Hay café instantáneo abajo. Puse un poco junto al fregadero del lavadero ayer. Lo dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. En realidad es mejor para ti. Menos cafeína. Asentí y me retiré al sótano, con las mejillas ardiendo de una vergüenza que no podía nombrar. El café instantáneo era de marca genérica, del tipo que se disuelve en agua amarga sin importar cuánto revuelvas. Me senté en mi catre, sorbiendo la humillación líquida, y traté de orar para alejar la ira que estaba creciendo como un tumor en mi pecho. Jesús, susurré, ayúdame a entender el amor sin dignidad, ayúdame a servir sin resentimiento. Pero incluso mis oraciones se sentían huecas en la cueva de concreto que habían creado para mí. El aislamiento no era solo físico, era espiritual, emocional, social, un borrado sistemático que sucedía con un pequeño corte a la vez. Los domingos por la mañana siempre habían sido sagrados para mí. Incluso en mis días más oscuros, después de la muerte de Jorge, había encontrado consuelo en los ritmos familiares de la adoración, la comunidad de fe que me recordaba que no estaba sola en el mundo. La Iglesia Católica de Santa María había sido mi hogar espiritual durante 4 décadas. El padre Martínez conocía mi nombre, mis luchas, mis peticiones de oración. «Mamá, necesitamos hablar sobre los domingos», anunció David una noche, acorralándome mientras doblaba la ropa en el sótano. Su voz tenía el tono condescendiente de un adulto que explica reglas a un niño difícil. «¿Qué pasa con los domingos? Usas el coche para ir a la iglesia durante 3 horas todas las semanas.
Juliana tiene diligencias que hacer. Emily tiene actividades. Necesitamos más flexibilidad con el transporte. Lo miré fijamente, con las manos todavía aferradas a una de las camisas escolares de Emily. Podría llevar a Emily conmigo. A ella podría gustarle. No. La palabra fue tajante, final. No estamos criando a Emily con confusión religiosa. Necesita tomar sus propias decisiones cuando sea mayor. Confusión religiosa. Así es como llamaban a la exposición a la fe que había moldeado cada cosa buena en el carácter de David, lo poco que quedaba de él. Podría caminar, dije en voz baja. Solo son 2 millas. La cara de David se suavizó ligeramente, probablemente dándose cuenta de lo duro que sonaba. Mamá, tienes 68 años. No es seguro que camines tanto, pero era seguro que desapareciera lentamente en el sótano de mi propia casa. El compromiso fue brutal en su eficiencia. Podía asistir al servicio de la mañana, a las 7 a.m. los domingos, cuando no se necesitaba el coche, pero tenía que estar de vuelta a las 9:30 para su desayuno familiar y no podía invitar a nadie después. Ese primer domingo por la mañana me senté en una banca rodeada principalmente por feligreses ancianos, muchos de los cuales conocía desde hacía décadas. La señora Chen me notó de inmediato. «Aurora, cariño, no te hemos visto en el servicio regular últimamente. ¿Todo está bien?» Abrí la boca para explicar, pero me di cuenta de que no tenía palabras para lo que me estaba pasando. ¿Cómo le dices a la gente que tu familia considera que tu fe es una vergüenza? ¿Cómo admites que te has convertido en una extraña en tu propia casa? Solo estoy probando cosas nuevas, logré decir. Estudió mi rostro con la sabiduría de alguien que había criado a 5 hijos y enterrado a 2 maridos. Bueno, ya sabes dónde encontrarnos si necesitas algo. Si necesito algo. La frase me siguió a casa como un perro callejero, recordándome cuánto necesitaba y cuán poco me sentía digna de pedirlo. El cumpleaños fue lo peor. Mi 68º cumpleaños cayó un jueves de noviembre, 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. Me desperté esa mañana con la tonta esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi familia lo recordaría. Tal vez querrían celebrar a la mujer que les había dado refugio cuando no tenían a dónde ir. Me quedé en el sótano hasta casi las 10, esperando pasos en las escaleras, esperando la dulce voz de Emily gritando, «¡Feliz cumpleaños, abuela!», esperando algún reconocimiento de que este día importaba. Nada. Finalmente, subí las escaleras para encontrar la cocina vacía, excepto por los platos sucios del desayuno y una nota. Fuimos a la práctica de fútbol de Emily. Volvemos a eso de las 3. No lo habían olvidado. Simplemente habían decidido que mi cumpleaños no valía la pena ser reconocido. Pasé el día sola, sentada en mi cueva del sótano, sosteniendo una fotografía de Jorge y yo de nuestro último cumpleaños juntos. Por aquel entonces ya estaba tan enfermo. Apenas podía mantenerse en pie, pero insistió en hacerme un pastel con una mezcla de caja. Era desigual y demasiado dulce, y era lo más hermoso que nadie había hecho por mí. «Te extraño», susurré a su foto. «Echo de menos pertenecer a algún lugar». Alrededor de las 7 de la tarde, Emily apareció en lo alto de las escaleras del sótano. «¿Abuela?» Mami dijo que debía venir a darte las buenas noches. «Ven aquí, mi amor». Le di unas palmaditas a la cama que tenía a mi lado, y ella se acercó. Su pequeño cuerpo cálido y real en un día que se había sentido como un espejismo. «¿Estás triste, abuela?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. Esta niña, inocente y perspicaz, había notado lo que sus padres habían ignorado. «A veces, cariño, pero siempre estoy feliz cuando te veo». Me abrazó con fuerza, con sus brazos feroces con el amor de una niña de 11 años. «Te dibujé un dibujo en la escuela hoy. ¿Quieres verlo?» Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era un dibujo de 2 figuras, una alta y otra baja, de pie frente a una casa. Ambas figuras estaban sonriendo y había flores por todas partes. «Es tú y yo», explicó Emily. «En el dibujo, vives arriba de nuevo y hacemos galletas juntas como antes». Tuve que cerrar los ojos para no sollozar. «Es hermoso, mi amor. Es lo más hermoso que he visto». Esa noche, después de que Emily subió las escaleras,
Me senté sola con su dibujo extendido sobre mi regazo. La visión inocente de la niña de cómo deberían ser las cosas, la abuela y la nieta juntas, ambas felices, ambas valoradas, parecía una fantasía de otra vida. Los escuché arriba, preparando sus rutinas vespertinas. Heleana ayudando a Emily con la tarea. David viendo las noticias. Los sonidos de una familia normal que vive una vida normal, mientras yo existía debajo de ellos como un secreto vergonzoso que mantenían escondido en el sótano. El Día de Acción de Gracias llegó como un castigo disfrazado de fiesta. Pasé la mañana en el sótano, escuchando los sonidos de la preparación arriba. Risas, música, el tintineo de los platos que se estaban organizando. El olor a pavo y relleno descendió por el techo, atormentándome con recuerdos de días de Acción de Gracias, en los que yo había sido la que creaba esos olores, cuando esta casa se había llenado con mi cocina y mis oraciones de gratitud. Alrededor del mediodía, Eleana apareció en lo alto de las escaleras. «Aurora, vamos a tener a unos amigos a cenar. Sería mejor que te quedaras abajo hoy. Te dejé un plato en el refrigerador». Un plato, como si fuera una mascota a la que se le daban sobras. «Por supuesto», dije, porque ¿qué más podía decir? ¿Que esta era mi casa? ¿Que el Día de Acción de Gracias había sido mi fiesta durante 41 años? ¿Que tenía recetas transmitidas por mi abuela que probablemente estaban arruinando arriba? Pasé la tarde del Día de Acción de Gracias escuchando a extraños reír en mi comedor, comiendo pavo frío y puré de patatas instantáneo mientras estaba sentada en una cama en el sótano. La cazuela de judías verdes, mi cazuela de judías verdes, hecha con la receta de mi madre, aparentemente fue un éxito según los elogios que podía escuchar a través del techo. «Eleana, esto es increíble. ¿De dónde sacaste la receta?» «Oh, es un secreto de familia». Escuché que respondía. «Un secreto de familia». Me había robado la receta y borrado mi existencia en el mismo aliento. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y traté de rezar, pero las palabras no salían. En cambio, me encontré haciendo la pregunta que había estado creciendo en mi corazón como un cáncer. «Dios, ¿estoy siendo castigada por algo? ¿Es esto lo que me merezco por algún pecado que no puedo recordar? Porque no entiendo cómo se supone que se siente el amor así». Las paredes de concreto absorbieron mi susurro y solo devolvieron silencio. A la mañana siguiente, encontré a Emily sentada en las escaleras del sótano, aún con el pijama puesto. «¿Abuela? ¿Estás bien? Te escuché llorar anoche». Miré a esta niña, a esta hermosa, inocente niña que todavía me veía como digna de ser amada, y sentí que algo se abría en mi pecho. «Estoy bien, mi amor. A veces los adultos lloran cuando extrañan a la gente». «¿Extrañas al abuelo Jorge?» «Todos los días». Se quedó callada por un momento. Luego, «Abuela, ¿por qué ya no vives arriba?» La pregunta que había estado temiendo, hecha con la devastadora honestidad que solo los niños poseen. «Porque», dije con cuidado, «a veces las familias necesitan diferentes tipos de espacio». «Pero esto no es espacio», dijo Emily, mirando el sótano con la lógica de una niña de 11 años. «Esto es esconderse, por la boca de los niños». Esa tarde, fui a la biblioteca pública, el único lugar donde podía sentarme sin que nadie cuestionara mi derecho a existir en paz. Encontré un rincón tranquilo y abrí mi Biblia al Salmo 27. «Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá». Las palabras se difuminaron entre mis lágrimas, pero seguí leyendo, aferrándome a la promesa de que en algún lugar alguien todavía me contaba cómo digna de amor. «Incluso si mi familia me abandona», susurré, «tú no me abandonarás». Pero mientras estaba sentada en esa silla de la biblioteca, rodeada de extraños que me trataban con más dignidad que mi propia familia, me preguntaba si la fe era suficiente para sobrevivir al lento asesinato del espíritu que estaba sucediendo en mi propia casa. «¿Estoy desapareciendo, Jesús?», le pregunté al aire vacío. «¿Es así como la gente muere sin morir realmente?» Diciembre llegó con el tipo de frío amargo que se mete en tus huesos y se queda allí, sin importar cuántas capas te pongas. Pero el frío en mi propia casa no tenía nada que ver con el clima,
y todo que ver con el hielo que se formaba alrededor de los corazones de mi familia. Fue Emily quien finalmente destrozó la pretensión que todos habíamos estado manteniendo. Estaba sentada en el sótano, remendando uno de sus suéteres escolares con la tenue luz de una sola bombilla, cuando escuché su voz arriba, fuerte y desafiante, de una manera que hizo que mis manos se congelaran a mitad de la puntada. «Quiero cenar con la abuela». «Emily, ya hemos hablado de esto». La voz de Heleana transmitía la tensa paciencia de alguien que explica hechos obvios a un niño lento. «La abuela prefiere comer sola. Tiene diferentes necesidades dietéticas». «Eso no es verdad». La voz de Emily se quebró con la ira justa que solo los niños pueden reunir cuando ven la injusticia. «La abuela no prefiere nada. Simplemente no la quieres arriba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude imaginar a David y Eleana intercambiando el tipo de mirada que comparten los padres cuando sus mentiras cuidadosamente construidas son expuestas por la honestidad inocente. «Jovencita», la voz de David era aguda con autoridad, «no le hables así a tu madre». «Entonces, ¿por qué no le hablas a la abuela en absoluto?». La pregunta flotó en el aire como el humo de un fuego que nadie quería reconocer. Me apreté la mano a la boca para evitar gritar, abrumada por la feroz lealtad de esta niña hacia alguien que los adultos habían descartado como desechable. «Ve a tu habitación», dijo Heleana con frialdad. «Ahora». «¡Te odio!», gritó Emily, y escuché sus pies golpear las escaleras hacia el segundo piso. «Te odio y quiero vivir con la abuela». El portazo de la puerta de su habitación sacudió la casa. 10 minutos después, Emily apareció en lo alto de las escaleras del sótano, con la cara surcada de lágrimas y su pequeño cuerpo temblando de sollozos. «¿Abuela? ¿Puedo bajar?» «Por supuesto, mi amor». Dejé a un lado la costura y abrí mis brazos. Bajó volando las escaleras y a mi abrazo, sus lágrimas empapando mi delgado suéter. «Son malos contigo, y les dije que pararan, pero no quieren escuchar». La abracé con fuerza, a esta preciosa niña que veía con claridad lo que los adultos se negaban a reconocer. «Oh, cariño, no necesitas pelear mis batallas». «Pero no es justo». Se apartó para mirarme, con los ojos encendidos con la furia de una niña de 11 años. «Esta es tu casa. Me lo dijiste. Papá dijo que vivías aquí antes de que yo naciera». «Sí vivía aquí primero», admití en voz baja. «Entonces, ¿por qué tienes que esconderte aquí abajo como si hubieras hecho algo malo? ¿Cómo le explicas a un niño que a veces las personas que se supone que te aman más se convierten en las personas que más te lastiman? ¿Cómo le dices que el amor y la crueldad pueden vivir en la misma casa, en la misma familia, a veces en el mismo momento?» «A veces», dije con cuidado. «Los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, incluso cuando se aman». «¿Te aman?», preguntó Emily con una franqueza devastadora. La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Me amaban? ¿Cuándo había sentido por última vez que mi hijo me amaba? ¿Cuándo me había tratado Heleana con el respeto que se le debe a alguien a quien le importa? «Creo», dije lentamente, «que aman la idea de mí, pero tal vez no a la yo real». Emily consideró esto con la solemnidad de un juez. «Amo a la yo real, abuela. Me encanta cuando rezas y cuando cantas himnos y cuando me cuentas historias sobre Jesús. Mami dice que esas cosas son raras, pero creo que son hermosas». Empecé a llorar entonces, las lágrimas saliendo de un lugar tan profundo que había olvidado que existía. Esta niña, esta hermosa, inocente niña, vio belleza donde sus padres vieron vergüenza. Encontró consuelo donde ellos encontraron inconvenientes. «Gracias», susurré. «Gracias por amarme por completo». Esa noche, después de que Emily se había ido a regañadientes de vuelta arriba a la cama, escuché los pesados pasos de David en las escaleras del sótano. Apareció en la puerta, con el rostro tenso con la expresión que solía usar cuando estaba a punto de dar malas noticias. «Mamá, necesitamos hablar». Dejé mi Biblia y junté las manos en mi regazo, preparándome para cualquier nueva humillación que estuviera por venir. «Emily se está confundiendo», comenzó, sin mirarme a los ojos. «Está empezando a actuar mal, haciendo preguntas incómodas. Heleana piensa...»
Pensamos que sería mejor si encuentras otros arreglos de vivienda. Otros arreglos de vivienda. Como si fuera una inquilina problemática en lugar de la mujer que le había dado la vida, lo había criado y había abierto su casa cuando no tenía a dónde ir. Esta es mi casa, David. Lo sé, mamá, pero legalmente se la firmaste a mí hace 6 meses. ¿Recuerdas? Para efectos fiscales, los papeles. Recordé firmar papeles que él había dicho que eran solo formalidades, protecciones legales que me ayudarían a evitar problemas de sucesión si algo me sucedía. Lo había explicado tan cuidadosamente, tan amorosamente, asegurándome que solo era papeleo que no cambiaría nada práctico. Dijiste que era solo para impuestos, susurré. Lo era, pero la situación ha cambiado. Emily se ve afectada por la tensión en la casa. Tensión. Así es como llamaba al borrado sistemático de mi dignidad, la humillación diaria de ser tratada como una invitada no deseada en mi propia casa. ¿Qué tensión, David? ¿La tensión de mi existencia? Su rostro se sonrojó. No seas dramática, mamá. Sabes que no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Dime exactamente qué he hecho mal. Se quedó callado por un largo momento, con la mandíbula trabajando como si estuviera masticando palabras demasiado amargas para tragar. Finalmente, haces que la gente se sienta incómoda. ¿Cómo? La oración constante, las cosas religiosas por todas partes, la forma en que, no sé, juzgas todo a través de esa lente. Yo no juzgo. Sí lo haces, mamá. Tal vez no lo intentes, pero sí lo haces. Cuando Eleana sirve vino con la cena y tú no lo tocas. Cuando vemos una película y pones esas caras. Cuando Emily hace preguntas sobre Dios y le llenas la cabeza con toda esa culpa. Ahí estaba esa palabra de nuevo. El arma que usaban para convertir mi fe en algo vergonzoso. ¿Es amar a Jesús culpa, David? Lo es cuando lo usas para hacer que otras personas se sientan mal por sus decisiones. Miré a mi hijo, a este hombre que había llevado durante 9 meses, amamantado a través de innumerables enfermedades, apoyado a través de cada fracaso y celebración, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. En algún momento del camino, el niño que solía rezar conmigo se había convertido en un hombre que veía la oración como un ataque a su estilo de vida. Nunca te hice sentir culpable, dije en voz baja. Te amé a través de todo. Cada error, cada rebeldía, cada vez que me rompiste el corazón, nunca dejé de amarte. Sé que me amas, mamá, pero el amor no significa dar rienda suelta. Dar rienda suelta. Estaba usando mis propias palabras en mi contra, el lenguaje que había usado cuando me preocupaba darle demasiado dinero, demasiado apoyo, demasiadas oportunidades para evitar las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué estoy permitiendo al existir en mi propia casa? ¿Estás permitiendo que Emily piense que los adultos deben aceptar un comportamiento que los incomoda solo porque es familia? La lógica era tan retorcida, tan completamente al revés, que en realidad me reí. ¿Quieres decir que le estoy enseñando que la familia debe amarse incondicionalmente? Quiero decir que le estás enseñando que la manipulación emocional está bien si la envuelves en religión. Manipulación emocional. Mi fe, mis oraciones, mis desesperados intentos por mantener alguna conexión con lo sagrado en una casa que se había vuelto profana, todo reducido a manipulación. David, dije, con la voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. Nunca he manipulado a nadie. Te he amado, te he apoyado, me he sacrificado por ti y he rezado por ti todos los días de tu vida. Si eso te parece manipulador, entonces tal vez el problema no sea mi fe, tal vez el problema sea tu conciencia. Su rostro se puso blanco, luego rojo, luego algo más feo que la ira. No te atrevas a tratar de culparme con esa actuación piadosa. No es una actuación, lo es. Siempre lo ha sido, la madre cristiana perfecta, la viuda mártir, la abuela sufrida. Bueno, ¿sabes qué, mamá? Lo vemos a través de él. Sabemos que todo esto es solo una forma de controlar a la gente, de hacer que se sientan mal cuando no están a la altura de tus estándares imposibles. Me puse de pie lentamente, la artritis haciendo que el movimiento fuera doloroso,
Pero necesitaba estar de pie para esto. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos cuando dijera lo que vendría después. ¿Eso es realmente lo que piensas de mí? Después de 43 años de amarte, ¿es realmente eso lo que crees que soy? Creo que eres una mujer que usa la religión para evitar lidiar con la realidad. Creo que rezas en lugar de actuar, juzgas en lugar de aceptar, y manipulas en lugar de comunicarte. Cada palabra era un clavo en el ataúd de cualquier relación que nos quedaba. Pude sentir que algo moría entre nosotros, algún último hilo de conexión que había sobrevivido a su indiferencia, su ingratitud, su crueldad casual. Y creo, dije en voz baja, que eres un hombre que tiene tanto miedo de ser responsable ante algo más grande que sus propios deseos, que te has convencido a ti mismo de que el amor es manipulación y la fe es debilidad. Se echó hacia atrás como si le hubiera abofeteado. No sabes nada de mi vida. Sé que has olvidado todo lo bueno que intenté enseñarte. Sé que has vuelto a mi nieta en contra de su propia herencia. Sé que has tomado mi casa, mi dignidad y mi lugar en esta familia, y te has convencido de que eres la víctima. ¿Quieres saber lo que me has quitado? Su voz subió a un grito. Me has quitado la paz. Me has quitado mi matrimonio. Aeleana no soporta vivir aquí contigo rondando, juzgando cada decisión que tomamos, haciéndola sentir como un fracaso porque no está a la altura de tu ejemplo de santa. Nunca he juzgado a Aeleana. No tienes que decir nada. Está en tu cara, en tu silencio, en tus oraciones. Cada vez que toma una decisión que tú no tomarías, te retiras a tu rincón y rezas por ello como si fuera un alma perdida que necesitas salvar. ¿No tengo derecho a rezar en mi propia casa? No, cuando tus oraciones son acusaciones. Nos miramos fijamente al otro lado del sótano, madre e hijo, separados por algo más ancho que el Gran Cañón y más profundo que cualquier océano. Pude ver en sus ojos que creía lo que estaba diciendo, que en su mente, mi fe se había convertido en el villano de su historia en lugar de la base de cualquier bien que quedara en él. ¿Jesús perdonaría esto también? Pregunté, más para mí que para él. ¿Debería perdonar de nuevo? Ahí vas de nuevo, dijo con la voz goteando de disgusto, haciendo que todo se trate de tu religión, haciéndome el pecador y tú la santa. No soy una santa, David. Solo soy una mujer que ama a Dios y quería criar a un hijo que hiciera lo mismo. Bueno, felicidades, mamá. Misión fallida. Las palabras flotaban entre nosotros como una sentencia de muerte. Mi hijo, mi único hijo, el niño por el que había rezado todas las noches durante 43 años, acababa de decirme que todo lo que había intentado construir en él no valía nada. Empezaré a buscar otro lugar donde vivir, dije en voz baja. Asintió, sin mirarme a los ojos. Creo que es lo mejor. Mientras subía las escaleras, lo escuché murmurar en voz baja. Quizás ahora podamos tener algo de paz. Paz. Querían paz sin mí. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y recé más fuerte que desde que murió Jorge. Pero por primera vez en mi vida, no estaba rezando por mi familia. Estaba rezando por mí, por la fuerza, por la claridad, por el valor de dejar de aceptar migajas de personas que deberían haberme ofrecido todo el pan. Jesús, susurré, si esto es lo que parece el amor, creo que lo he estado haciendo mal. A la mañana siguiente del ultimátum de David, me desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en meses. Algo había cambiado en la oscuridad, como placas tectónicas que se movían profundamente bajo la superficie de mi alma. Por primera vez desde que se mudaron, no le estaba pidiendo a Dios que cambiara los corazones de mi familia. Le estaba pidiendo que me mostrara lo que quería que hiciera con el mío. Me vestí en silencio en las sombras del sótano, eligiendo mi mejor blusa, la azul marino que Jorge siempre decía que resaltaba mis ojos. Si iba a reclamar mi dignidad, bien podía parecer alguien que la merecía. La biblioteca pública abría a las 8 a.m., y estaba esperando en la puerta cuando la señora Patterson, la bibliotecaria principal, llegó con sus llaves tintineando y una taza de café humeante en la mano enguantada. Dios mío, Aurora, estás aquí temprano esta mañana. Necesito usar las computadoras, Margarita, y necesito hacer algunas llamadas telefónicas.
Algo en mi tono debió haberle dicho que esta no era mi habitual petición amable de acceso a Internet. Estudió mi rostro por un momento. Luego asintió con la sabiduría de alguien que había visto a personas en sus puntos de quiebre antes. El laboratorio de computadoras es todo tuyo, cariño. Y si necesitas privacidad para esas llamadas, puedes usar mi oficina. La primera búsqueda que realicé fue Abogado de Derecho de Ancianos Guadalajara. Mis dedos se movieron por el teclado con un propósito que no había sentido en años. Aparecieron 3 nombres con buenas críticas y consultas gratuitas. Los escribí en mi cuidadosa letra, la misma escritura que una vez había escrito notas de amor a mi esposo y tarjetas de agradecimiento a personas que no merecían mi gratitud. La segunda búsqueda fue más difícil de escribir. Revocación de transferencia de escritura de propiedad Derecho Jalisco. Lo que encontré hizo que mi corazón se acelerara. Bajo la ley de Jalisco, las transferencias de propiedad realizadas bajo coacción o falsas pretensiones podrían ser impugnadas, especialmente cuando involucraban a miembros de la familia ancianos. Los artículos hablaban de influencia indebida y explotación financiera, términos que sentí como si alguien hubiera estado observando mi vida y tomando notas. Imprimí todo, página tras página de precedentes legales, estatutos y explicaciones de procedimientos. La impresora zumbó y escupió mi futuro en blanco y negro, mientras yo me sentaba en esa silla de la biblioteca, sintiéndome más poderosa de lo que había estado en meses. Al mediodía, tenía citas programadas con 2 abogados para la semana siguiente y una carpeta gruesa con documentación de mis derechos. Pero, lo más importante, tenía algo que había perdido en el camino, la certeza absoluta de que merecía algo mejor. Cuando regresé a la casa, mi casa, David y Eleana estaban en la cocina, susurrando sobre el café como conspiradores planeando un golpe que ya había tenido éxito. «Mamá, ahí estás», dijo David, con esa falsa alegría que usa la gente cuando está a punto de dar malas noticias. «Hemos estado hablando de plazos. Para tu mudanza. Dejé mi bolso en la encimera donde había preparado miles de comidas, donde había ayudado a David con la tarea, donde lo había sostenido cuando lloraba por su primer corazón roto. No me voy a mudar». Las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua tranquila, creando ondas de conmoción que se extendieron por ambos rostros. «Mamá, discutimos esto anoche». «¿Lo discutiste?» Yo fui informada. Hay una diferencia. La taza de café de Eleana se congeló a medio camino de sus labios. «Aurora, creo que todos acordamos que este arreglo no funciona para nadie». «No, Eleana. Tú y David decidieron que este arreglo no es conveniente para ustedes. Pero como esta es mi casa, legal, financiera y moralmente, estoy decidiendo que el arreglo que no funciona es tener inquilinos ingratos que tratan a su casera como una carga». La cara de David se puso pálida, luego roja. «Mamá, firmaste. Documentos que me tergiversaste. Documentos que firmé bajo falsas pretensiones mientras sufría y confiaba en mi hijo para proteger mis intereses en lugar de explotarlos». Saqué uno de los documentos legales que había impreso en la biblioteca. Según el Código Civil del Estado de Jalisco, las transferencias de propiedad que involucran a familiares ancianos pueden ser revocadas cuando se obtienen a través de influencia indebida o tergiversación de los hechos. El silencio en la cocina fue ensordecedor. Pude escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el sonido de 2 personas dándose cuenta de que su ventaja cuidadosamente construida estaba construida sobre arena movediza. «No puedes hablar en serio», susurró Eleana. «Nunca he hablado en serio sobre nada en mi vida». David encontró su voz, aunque salió más aguda de lo habitual. «Mamá, piensa en lo que estás haciendo. Somos familia. Podemos solucionar esto. ¿Somos familia, David?» Porque la familia no desaloja a sus familiares ancianos para hacer espacio para la conveniencia. La familia no esconde a su matriarca en el sótano como un secreto vergonzoso. La familia no roba la casa de alguien y lo llama papeleo. No robamos. ¿Cómo llamarías a tomar la casa de alguien bajo falsas pretensiones y luego obligarla a vivir en el sótano? Abrió la boca, luego la cerró.
Incluso el don de racionalización de David no podía torcer esta realidad en algo noble. ¿A dónde iremos?, preguntó Geleana, y por primera vez desde que la conocía, sonaba genuinamente asustada. Ese no es mi problema para resolver. Ambos son adultos con trabajos y recursos. Lo resolverán de la misma manera que lo habrían hecho si nunca les hubiera ofrecido ayuda en primer lugar. No puedes simplemente echarnos, dijo David, con el tono suplicante de un niño probando los límites. No los estoy echando. Estoy estableciendo las condiciones para su residencia continua en mi casa. Condiciones que incluyen tratarme con respeto, reconocer mi lugar legítimo aquí y poner fin a la campaña sistemática para borrar mi existencia. Saqué una lista escrita a mano que había preparado en la biblioteca. Primero, tendré acceso a toda la casa que poseo, sin puertas cerradas con llave, sin áreas restringidas, sin exilio en el sótano. Segundo, mis prácticas y creencias religiosas serán respetadas, no ocultadas ni criticadas. Tercero, a Emily se le permitirá pasar tiempo conmigo sin restricciones ni interferencias. No puedes dictar cómo criamos a nuestra hija, protestó Eleana. No estoy dictando nada. Estoy explicando que si quieren seguir viviendo aquí sin pagar renta, deberán dejar de tratar a su benefactora como una carga y a la abuela de su hija como una enfermedad. David me estaba mirando como si me hubiera salido una segunda cabeza. Esto no se parece a ti, mamá. No, no lo es. La mujer de la que se han estado aprovechando era alguien que confundía el permitir con el amar, que pensaba que el martirio era virtud, que creía que aceptar maltrato era de alguna manera cristiano. Pero esa mujer se estaba muriendo en tu sótano, David, y decidí que prefería salvarla que complacerte. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire llenar mis pulmones de una manera que no lo había hecho en meses. Tienen 48 horas para decidir. Acepten estos términos o encuentren otro lugar donde vivir. De cualquier manera, dormiré en mi propio dormitorio esta noche. Con eso, pasé junto a ellos. Subí las escaleras hasta el dormitorio principal y comencé a reclamar mi vida habitación por habitación. El dormitorio se sintió enorme después de meses en el sótano. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que daban al jardín que Jorge y yo habíamos plantado hacía 20 años. La cama, mi cama, estaba sin hacer, cubierta con la ropa de Eleana y los documentos de trabajo de David, como si nunca hubieran esperado ser desplazados del espacio que habían usurpado. Reuní sus pertenencias metódicamente, doblando la ropa con el mismo cuidado que siempre había usado, colocando los objetos personales en cajas con manos suaves. Esto no era venganza, esto era restauración. No les estaba quitando nada que alguna vez hubiera sido suyo para empezar. Cuando terminé, me senté en el borde de mi cama y llamé a la escuela de Emily. Soy Aurora Mendoza, la abuela de Emily Morrison. Me gustaría agregarme a la lista de recogida aprobada para contactos de emergencia. Por supuesto, señora Mendoza. ¿Está actualmente en la lista como contacto de emergencia? Debería estarlo, pero me gustaría confirmarlo. Y me gustaría programar una reunión con la maestra de Emily para discutir su progreso académico. Absolutamente. Tengo una cita disponible el jueves por la tarde. Jueves por la tarde, cuando tendría mi primera consulta con un abogado de derecho de ancianos, comenzando el proceso de asegurar legalmente todo lo que había recuperado por pura fuerza de voluntad. Esa noche, cociné la cena por primera vez en meses. No solo calenté sobras o comí de un plato que alguien más había preparado, sino que realmente cociné. Hice un asado, el favorito de Jorge, con patatas y zanahorias, y el tipo de salsa que requiere paciencia y atención para que quede bien. El olor llenó la casa como una bendición, anunciando que alguien a quien le importaba la nutrición, la comodidad y el acto sagrado de alimentar a la gente había vuelto a estar a cargo de la cocina. Emily apareció primero, atraída por el aroma como una abeja a la miel. «Abuela, huele a casa otra vez». Me abrazó por la cintura mientras yo revolvía la salsa y sentí que algo se curaba dentro de mí que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba roto. ¿Estás cocinando para todos?, preguntó con esperanza. Estoy cocinando para mi familia, dije. Cualquiera que quiera actuar como familia es bienvenido a unirse a nosotros.
David y Eleana aparecieron en la puerta cuando estaba poniendo la mesa, la buena porcelana, las servilletas de tela, el centro de mesa que había hecho con ramas de pino y velas. La mesa parecía como solían parecer las fiestas, como se suponía que se veían las celebraciones, como las cenas familiares en hogares donde la gente realmente se amaba. «Huele bien», dijo David en voz baja. «Gracias. ¿Podemos...? ¿Estaría bien si nos uniéramos a ti?» Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y no vi al hombre que había estado borrándome sistemáticamente de mi propia vida, sino al niño que solía ayudarme a poner esta misma mesa, que solía decir la bendición con su voz de niño, que solía contarme sobre su día durante las comidas que había preparado con amor. «Por supuesto», dije. «Las cenas familiares son para la familia». Nos sentamos alrededor de la mesa en un cuidadoso silencio, pasando los platos y sirviendo porciones como diplomáticos que negocian un tratado delicado. Emily charló sobre la escuela, llenando los espacios incómodos con observaciones de 11 años sobre maestros y amigos y la próxima pastorela navideña. «Interpreto a María en la pastorela», anunció con orgullo. «Eso es maravilloso, mi amor», dije, sonriendo ante su genuina emoción. «¿Vendrás a verla, abuela?» Antes de que pudiera responder, Eleana se aclaró la garganta. «Emily, hemos hablado de esto. Tu abuela podría no sentirse cómoda con los eventos públicos». «¿Por qué no me sentiría cómoda?», pregunté con calma. Eleana se sonrojó. «Solo pensé, con todo lo que ha estado pasando. Lo que ha estado pasando es que me han tratado como una vergüenza. Pero no me avergüenzo de mi nieta, ni de mi fe, ni de mi presencia en espacios públicos. Me sentiré honrada de ver a Emily en la pastorela». «¿En serio?». Emily rebotó en su silla. «¿De verdad vendrás?». No me lo perdería por nada del mundo. Esa noche, por primera vez en meses, me arrodillé junto a mi propia cama en mi propia habitación y oré no desde la desesperación, sino desde la gratitud. «Gracias», susurré al techo que ya no me atrapaba en una cueva del sótano. «Gracias por mostrarme que no tengo que elegir entre el amor y la dignidad. Gracias por recordarme que a veces lo más cristiano que puedes hacer es negarte a permitir los peores instintos de las personas». Me metí en la cama. Mi cama, con mis almohadas y mis mantas y mi vista de las estrellas a través de las ventanas que me pertenecían, y dormí más pacíficamente de lo que había dormido desde que murió Jorge. Mañana traería más desafíos, más conversaciones, más oportunidades para elegir el respeto propio por encima del autosacrificio. Pero esta noche, yo era simplemente una mujer que había recordado su propio valor, durmiendo en su propia casa, soñando con una nieta que crecería sabiendo que el amor nunca te exige desaparecer. Las 48 horas que les había dado se sintieron como si estuviera conteniendo la respiración bajo el agua. Cada momento se tensaba con anticipación, cada sonido en la casa cargado de significado. Pero esta vez, en lugar de ahogarme en la ansiedad, me encontré flotando en una paz que no había sentido desde la muerte de Jorge. Había puesto mi situación en manos de Dios, y por primera vez en meses, eso se sintió como ponerla en un lugar seguro, en lugar de en un lugar silencioso. El miércoles por la mañana, trajo la primera prueba de mi renovada determinación. Estaba preparando café en mi cocina, cuando Eleana apareció en la puerta, con el cabello sin peinar y el rostro mostrando el particular agotamiento de alguien que había pasado la noche discutiendo en susurros. «Aurora, necesitamos hablar». «Buenos días, Eleana. ¿Café?», parpadeó, claramente esperando un tipo diferente de interacción. «Yo... sí. Gracias». Le serví una taza. Le agregué la crema y el azúcar que había notado que prefería, y se la entregué con la misma cortesía que le habría mostrado a cualquier invitado en mi casa, porque eso es lo que era ahora. Una invitada cuya bienvenida dependía enteramente de su comportamiento. «David y yo hablamos toda la noche», comenzó, sentándose en la mesa de la cocina, donde la tarea de Emily de la noche anterior aún estaba esparcida. «Queremos encontrar una solución que funcione para todos. Estoy escuchando. Entendemos que esta es tu casa. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Pero algunas de tus condiciones
Se sienten extremas. Tomé un sorbo de mi café y esperé. Había aprendido que el silencio a menudo era más poderoso que la discusión, especialmente cuando se trataba de personas que esperaban reacciones emocionales que pudieran manipular. Lo religioso, específicamente, continuó Eleana, con la voz que tomaba el tono cuidadoso de alguien que navega por un campo minado. No te pedimos que ocultes tu fe, pero Emily está en una edad impresionable, y queremos que tome sus propias decisiones sobre la espiritualidad cuando sea mayor. ¿Qué hay de religioso, específicamente? La oración constante, las cuentas del rosario, la intensidad de todo, hace que la gente se sienta incómoda. Dejé mi taza de café con deliberada delicadeza. Eleana, cuando dices gente, ¿a quién te refieres exactamente? Bueno, nosotros. Emily, nuestros amigos. Ya veo. Y cuando dices que mi fe hace que Emily se sienta incómoda, ¿te lo ha dicho ella misma? Un sonrojo subió por el cuello de Eleana. No tiene que decirlo. Los niños absorben estas cosas. Toda esa culpa y juicio. ¿Qué culpa? ¿Qué juicio? Ya sabes a qué me refiero. No, no lo sé. Explícame exactamente cómo mi oración en mi propia casa constituye culpa o juicio hacia cualquier otra persona. Eleana me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Se había acostumbrado tanto a que yo aceptara sus críticas sin cuestionamientos que mi simple solicitud de detalles pareció cortocircuitar toda su discusión. Es solo la forma en que lo haces. Como si estuvieras sufriendo. Como si estuvieras haciendo algún tipo de declaración sobre que el resto de nosotros no somos lo suficientemente santos. Eleana, dije con suavidad, creo que el problema no son mis oraciones. Creo que el problema es que mis oraciones te recuerdan algo que has perdido, y eso te enoja. No he perdido nada. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste conectada a algo más grande que tus propias necesidades inmediatas? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste asombro, o gratitud, o la paz que viene de saber que no estás sola en el universo? Su rostro se había quedado muy quieto. No necesito la religión para sentirme realizada. No dije que necesitaras la religión. Dije que necesitabas conexión con algo trascendente. Eso es diferente para todos. Pero atacar la fuente de conexión de otra persona porque te recuerda tu propio vacío, eso no es proteger a Emily. Eso es proteger tu propia zona de confort. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Afuera, el viento de diciembre hacía vibrar las ventanas, y pude escuchar a Emily arriba preparándose para la escuela. Su rutina matutina, una sinfonía de puertas de armario, agua corriendo, y la energía particular de una niña preparándose para afrontar el día. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Eleana finalmente. Quiero que recuerden que esta casa ha sido un hogar de fe durante 41 años. Quiero que respeten que Emily tiene una abuela que ama a Dios y no se avergüenza de ello. Y quiero que entiendan que si mi presencia en mi propia casa los incomoda, la solución no es que yo cambie. La solución es que examinen por qué el amor entre una abuela y Dios los amenaza. Eleana se puso de pie abruptamente, dejando su café a medio terminar. No puedes resolver esto con terapia, Aurora. Tenemos preocupaciones legítimas. Entonces preséntelas legítimamente, con detalles, con ejemplos, con algo más sustancial que nos incomoda para tratar la identidad central de alguien como un problema a resolver. Esa tarde, David intentó un enfoque diferente. Estaba en la sala de estar, leyendo mi Biblia en la silla junto a la ventana, la silla donde lo había amamantado cuando era un bebé, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde lo había esperado durante sus años de adolescencia. Se sentó frente a mí en el sofá, con el lenguaje corporal cuidadoso y controlado. «Mamá, te debo una disculpa». Levanté la vista del Evangelio de Mateo, marcando mi lugar con el dedo. ¿Por qué, específicamente? Por la forma en que hemos manejado esta situación. Por hacerte sentir indeseable en tu propia casa. Gracias. Pero necesito que entiendas algo también. Eleana y yo no estamos en contra de tu fe. Nos preocupa el equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? Emily necesita exposición a diferentes perspectivas. Necesita aprender el pensamiento crítico, no solo la aceptación de la doctrina religiosa.
Cerré mi Biblia y le presté toda mi atención. David, ¿qué doctrina religiosa crees que estoy obligando a Emily a seguir? No es obligar, exactamente. Es solo... Ella llega a casa haciendo preguntas sobre la oración, sobre el cielo, sobre si las personas que no creen en Dios van al infierno. Esos son conceptos pesados para una niña de 11 años. ¿Y prefieres que nunca haga esas preguntas? Preferiría que las hiciera cuando tuviera la edad suficiente para evaluar las respuestas críticamente. ¿Cuándo es eso? Exactamente. ¿16? ¿21? ¿Cuando ya haya formado su cosmovisión basándose en la ausencia de cualquier marco espiritual? ¿Cuando ya haya concluido que el mundo material es todo lo que existe? David se movió incómodamente. No es lo que estamos haciendo. ¿No lo es? Le estás diciendo que la relación de su abuela con Dios es algo que debe ocultarse, cuestionarse, criticarse. Le estás enseñando que la fe es vergonzosa, que la oración es extraña, que las personas que creen en algo más grande que ellos mismos son de alguna manera defectuosas. Le estamos enseñando a pensar por sí misma. No, David. Le estás enseñando a pensar como tú. Hay una diferencia. Se quedó callado por un momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban un dolor que no había visto desde que era un niño. No puedo vivir como vivieron tú y papá. No puedo basar mis decisiones en lo que alguna deidad invisible podría querer. No puedo rezar para alejar los problemas que requieren acción. No puedo encontrar consuelo en promesas que podrían no ser ciertas. Y ahí estaba, el quid de la cuestión. No la educación espiritual de Emily, no la comodidad de Eleana, no mi presencia inconveniente. Mi hijo había perdido su fe, y mi continua creencia se sentía como un juicio sobre su elección. Oh, mi amor, dije en voz baja, no te pido que vivas como yo, te pido que me dejes vivir como yo. Pero Emily es una niña inteligente y amorosa que es capaz de entender que diferentes personas encuentran significado de diferentes maneras. Puede amar la fe de su abuela sin verse obligada a adoptarla. Puede respetar tus elecciones sin que se le prohíba explorar las suyas. ¿Y si elige la religión sobre la razón? ¿Y si elige ambas? ¿Y si se convierte en alguien que piensa profundamente y reza profundamente, que cuestiona todo y confía en el amor? ¿Y si se convierte en el tipo de persona que puede encontrar belleza en una puesta de sol y asombro en una ecuación científica? David me miró durante un largo rato, y vi algo romperse en sus defensas cuidadosamente construidas. Yo solía rezar, dijo en voz baja. Cuando era pequeño, creía que Dios estaba escuchando. ¿Qué cambió? La vida, la realidad. El hecho de que toda esa oración no impidió que papá tuviera cáncer. No facilitó nuestro matrimonio, no evitó ninguna de las cosas difíciles que sucedieron de todos modos. ¿Y decidiste que eso significaba que Dios no estaba allí? Decidí que significaba que Dios no estaba allí o que no le importaba. De cualquier manera, dejé de ver el punto. Extendí la mano a través del espacio entre nosotros y tomé su mano, la mano que había sostenido cuando estaba aprendiendo a caminar, cuando le daban miedo las tormentas, cuando necesitaba el consuelo que solo una madre podía brindar. Te perdono, dije simplemente. ¿Por qué? Por estar enojado con Dios, por perder tu fe, por descargar esa ira en la mía, por tratar de proteger a Emily de algo que ves como decepción. Entiendo por qué lo hiciste, y te perdono. Sus ojos se llenaron de lágrimas que probablemente había estado conteniendo durante años. No quiero que Emily se ilusione como yo lo hice. Y no quiero que Emily viva sin esperanza como tú lo has hecho. Nos sentamos allí en la sala de estar donde lo había criado, donde su padre había jugado con él, donde habíamos sido una familia que rezaba junta y se amaba a través de todo. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades, de comprensión, de amor que no requería acuerdo para existir. Las 48 horas casi han terminado, dijo David finalmente. Sí. Nos gustaría quedarnos, si nos lo permites, bajo las condiciones que delineé. Asintió lentamente. Lo intentaremos. No puedo prometer que será fácil para ninguno de nosotros, pero lo intentaremos. Eso es todo lo que alguien puede hacer. Esa noche, Emily irrumpió en la casa como un pequeño huracán de emoción,
con su mochila volando mientras corría a buscarme. «Abuela, ¿adivina qué? Me dieron el papel principal en la pastorela. Voy a ser María. Eso es maravilloso, mi amor». La atrapé en mis brazos, haciéndola girar de la misma manera que Jorge solía hacer cuando era más pequeña. Y la señora Patterson dijo que podía invitar a toda mi familia a verla. «¿Vendrás? ¿De verdad vendrás?» Miré por encima de su cabeza a David y Heleana, que estaban observando esta interacción con expresiones que no podía leer del todo. «No me lo perdería por nada del mundo», dije. «Estaré en primera fila, animándote. Incluso si hay otras personas allí, incluso si es en la iglesia, especialmente porque es en la iglesia. Ahí es donde pertenecen los ángeles». Emily me abrazó con más fuerza, y sentí que algo cambiaba en la casa. No la resolución, exactamente, sino el comienzo de la comprensión. No éramos la misma familia que antes. Puede que nunca lo fuéramos, pero todavía éramos una familia, todavía unidos por un amor que podía estirarse sin romperse, todavía capaces de encontrar formas de honrar las verdades del otro sin sacrificar las nuestras. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y oré no para que mi familia cambiara, sino para obtener la sabiduría de amarlos exactamente como eran, sin volver a ocultar quién era yo exactamente. «Ya no te daré rienda suelta», susurré en la oscuridad, mis palabras dirigidas a Dios, a mi hijo y a mí misma. «Pero tampoco dejaré de amarte. Ayúdame a encontrar la diferencia». La casa se acomodó a mi alrededor con los crujidos pacíficos de un hogar donde la gente estaba aprendiendo, finalmente, a decir la verdad. 3 semanas después de reclamar mi hogar, hice algo que no había hecho en más de una década. Me inscribí en el grupo de estudio bíblico semanal de la iglesia, no porque necesitara aprender más sobre las Escrituras. 41 años de matrimonio con un hombre fiel y una vida de servicios dominicales me habían dado una base sólida, sino porque necesitaba recordar cómo era estar cerca de personas que veían mi fe como un regalo en lugar de una carga. El grupo se reunía todos los jueves por la noche en el salón parroquial, una habitación acogedora con iluminación suave y cómodas sillas dispuestas en un círculo que invitaba a la conversación en lugar de a la conferencia. Cuando entré esa primera noche, llevando mi Biblia de cuero desgastada y un cuaderno, me sentí como alguien que regresa a un país del que había sido exiliada durante demasiado tiempo. «Aurora». El padre Martínez me saludó con genuina calidez. «Qué maravilloso verte aquí. Me he estado preguntando cómo te has arreglado desde que falleció Jorge». La pregunta podría haberme devastado hace 6 meses, pero ahora se sentía como un reconocimiento de mi humanidad en lugar de lástima por mis circunstancias. «Estoy encontrando mi camino, padre. Un día a la vez. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». El grupo era pequeño. 8 personas de entre 40 y 80 años, todos con el cansancio particular que proviene de lidiar con las preguntas más difíciles de la vida, mientras aún se cree en la victoria final del amor. Estaba Margarita, una viuda como yo cuyo esposo había muerto 2 años antes. Santiago, un maestro jubilado cuya hija había dejado de hablarle después del suicidio de su esposa. Carolina, una enfermera cuya fe había sido puesta a prueba por años de ver a la gente sufrir a pesar de sus oraciones por su sanación. No éramos los cristianos brillantes y felices que a los telepredicadores les gustaba mostrar. Éramos los heridos que habían optado por seguir caminando de todos modos, que habían aprendido que la fe no se trataba de evitar el dolor, sino de encontrarle sentido dentro de él. «Esta noche leeremos de Romanos 8», comenzó el padre Martínez, con la voz que transmitía la suave autoridad de alguien que había pasado décadas ayudando a la gente a navegar la brecha entre la doctrina y la vida diaria. Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Carolina levantó la mano. «Padre, me cuesta con ese versículo. He visto morir a demasiados niños, sufrir a demasiadas personas buenas. ¿Cómo reconciliamos todas las cosas ayudan a bien con la realidad de la tragedia sin sentido?» Me encontré hablando antes de haber decidido conscientemente compartir. Tal vez no sea que Dios cause el sufrimiento. Tal vez sea que Dios,
puede traer el bien incluso de las peores cosas que las personas se hacen entre sí. El grupo se volvió para mirarme, y sentí que el calor subía por mis mejillas. Lo siento. No quería... Por favor, dijo el padre Martínez con suavidad. Continúa. Solo he estado pensando mucho en esto últimamente, sobre la diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios causa, sobre cómo a veces las peores experiencias pueden enseñarnos cosas que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Margarita se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Pensé en la crueldad de David, en el rechazo de Geleana, en los meses que había pasado en ese sótano sintiéndome invisible e inútil. Luego pensé en la fuerza que había descubierto en esa oscuridad, en la claridad que había venido de tocar fondo, en la forma en que perderlo todo me había enseñado lo que realmente importaba. Quiero decir que a veces las personas nos tratan terriblemente, y eso depende de ellos. Pero ¿cómo respondemos? ¿Qué aprendemos? ¿En qué nos convertimos? Ahí es donde Dios hace su trabajo, no en el sufrimiento en sí, sino en lo que hacemos con él. Santiago asintió lentamente, como mi hija que me cortó después de la muerte de su madre. No puedo controlar su ira ni su necesidad de culpar a alguien, pero puedo controlar si dejo que eso destruya mi amor por ella o me enseñe a amar más profundamente. Exactamente, dije, sorprendida por la convicción en mi propia voz. Dios no hizo que mi familia me tratara mal, pero me dio la fuerza para dejar de aceptarlo y la sabiduría para establecer límites con amor en lugar de con ira. A medida que la conversación continuaba, sentí que algo despertaba en mí que había estado inactivo durante meses. No solo la fe, nunca había perdido eso, sino el propósito, la comunidad, la alegría particular que proviene de compartir ideas espirituales con personas que entienden tanto las preguntas como la búsqueda de respuestas. Después de la sesión, Margarita se me acercó en el estacionamiento. Aurora, ¿te gustaría tomar un café algún día? Siento que podríamos tener mucho de qué hablar. Me encantaría. Y hay algo más. La iglesia está comenzando un grupo de apoyo para mujeres que han experimentado distanciamiento familiar. El padre Martínez me preguntó si me gustaría ayudar a coordinarlo. ¿Estarías interesada en cofacilitar? Distanciamiento familiar. La frase me golpeó como una suave bofetada de reconocimiento. Eso era lo que había estado experimentando. No solo conflicto o desacuerdo, sino una desconexión emocional sistemática de personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. No sé si estoy calificada. La calificación no se trata de credenciales, dijo Margarita con suavidad. Se trata de haber caminado por el camino y haber encontrado tu camino. Lo demostraste maravillosamente esta noche. El domingo siguiente, hice algo más que no había hecho desde que David y Eleana se mudaron. Invité a alguien a cenar. Margarita llegó a las 2 p.m. con una botella de vino y una barra de pan casero. Y pasamos la tarde cocinando juntas en mi cocina, mientras Emily ayudaba con las tareas sencillas y charlaba sobre la escuela. «Tu casa se siente tan tranquila», observó Margarita mientras picaba verduras para la ensalada. «Se pueden sentir los años de amor aquí. Gracias. Jorge y yo fuimos muy felices aquí. ¿Y ahora?» Consideré la pregunta mientras sazonaba el pollo. David y Eleana se habían adaptado a los nuevos límites con diversos grados de gracia, pero la casa se sentía diferente ahora, más honesta, de alguna manera, menos cargada por el peso de los resentimientos tácitos y las necesidades no expresadas. Ahora estoy aprendiendo a ser feliz aquí de nuevo, de manera diferente a antes, pero genuinamente. Emily levantó la vista de las zanahorias que estaba pelando. «Abuela, ¿le vas a contar a la señora Margarita sobre el grupo de oración que quieres empezar?» Margarita levantó las cejas. ¿Grupo de oración? Sentí que mis mejillas se calentaban. Es solo una idea. Algo para personas que quieren orar juntas, pero tal vez se sienten aisladas en sus familias. Cuéntame más. Bueno, estaba pensando en personas como nosotras. Personas cuya fe es vista como anticuada o vergonzosa por sus seres queridos. Personas que necesitan un espacio seguro para orar sin sentirse juzgadas, analizadas o controladas. Margarita dejó su cuchillo y se giró para mirarme completamente. «Aurora, eso es brillante. ¿Cuándo podemos empezar?» «¿De verdad?
¿Crees que es una buena idea? Creo que es exactamente lo que mucha gente necesita, incluyéndome a mí. Decidimos comenzar el miércoles por la noche siguiente, reuniéndonos en mi sala de estar para lo que simplemente llamaríamos oración y convivencia. Pasé la semana preparándome, no solo limpiando la casa y planeando los refrigerios, sino preparando mi corazón para la posibilidad de que Dios me estuviera llamando a algo nuevo, algo que había surgido de mi sufrimiento pero que no estaba definido por Él. La primera reunión atrajo a 5 mujeres, todas de entre 60 y 70 años, todas con el cansancio particular que proviene de amar a personas que consideran que ese amor es una carga. Nos sentamos en círculo en mi sala de estar, la misma habitación donde había sido relegada al exilio silencioso solo meses antes, y compartimos nuestras historias con la libertad que proviene de ser verdaderamente escuchadas. Ruth habló de su hijo que le había prohibido mencionar a Dios frente a sus hijos. Patricia compartió su lucha con una hija que se había mudado al otro lado del país para escapar de lo que ella llamaba la obsesión religiosa de su madre. Linda lloró mientras describía las vacaciones que pasaba sola porque su familia encontraba su fe deprimente. «No entiendo», dijo Linda entre lágrimas. «No les pido que crean lo que yo creo. Solo les pido que me permitan creerlo sin hacerme sentir avergonzada». «Eso es porque la fe amenaza a las personas que la han perdido», me encontré diciendo. «Les recuerda algo a lo que han renunciado, y eso los enoja. Pero ¿por qué desquitárselo con nosotras? Porque es más fácil silenciar el recordatorio que lidiar con el remordimiento». Oramos juntas esa noche, no las oraciones cuidadosas y genéricas que se ofrecen en compañía mixta, sino las oraciones desesperadas, específicas y profundamente personales de mujeres que habían estado guardando sus necesidades espirituales en silencio durante demasiado tiempo. Oramos por los corazones endurecidos de nuestros hijos, por nuestra propia fuerza para amar sin dar rienda suelta, por la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero lo más importante, oramos con gratitud, por encontrarnos unas a otras, por el recordatorio de que nuestra fe era lo suficientemente valiosa como para defenderla, por el don de la comunidad que había crecido a partir del aislamiento individual. «Gracias, Jesús», susurré mientras nos tomábamos de las manos para la oración final, por mostrarme que mi fe no es una carga. Es un puente hacia ti, hacia el propósito, hacia las personas que entienden que el amor no requiere ocultar quiénes somos. El jueves por la noche, la pastorela navideña de Emily llenó el santuario de Santa María, con la magia particular que sucede cuando los niños asumen roles más grandes que ellos mismos. Me senté en la tercera fila, vestida con mi mejor vestido y sosteniendo un pequeño ramo de flores para mi nieta, rodeada de familias cuyos hijos también estaban aprendiendo a encarnar historias atemporales de esperanza y redención. Cuando Emily subió al escenario con una túnica azul y se comportó con la serena dignidad de alguien que interpreta a la Madre de Dios, sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. No solo porque era hermosa, aunque lo era, sino porque yo estaba allí para presenciarlo, porque no había sido desterrada ni escondida, ni se me había hecho sentir avergonzada por mi presencia en este espacio sagrado. David y Eleana se sentaron a mi lado, y aunque no podía afirmar que se sintieran cómodos con la naturaleza religiosa de la actuación, tampoco fueron abiertamente hostiles. Aplaudieron cuando Emily dijo sus líneas, sonrieron cuando cantó la nana a la muñeca del niño Jesús, y parecieron genuinamente orgullosos de la participación de su hija en algo sagrado. Después de la actuación, mientras nos reuníamos en el salón parroquial para galletas y ponche, el padre Martínez se acercó a nuestra familia. «Emily estuvo maravillosa», dijo calurosamente. «Tiene una reverencia natural que es rara en los niños de su edad». «Gracias, padre», respondió David. Y me sorprendió no escuchar ninguna aspereza en su voz, ninguna actitud defensiva sobre la influencia clerical en su hija. «Y Aurora», continuó el padre Martínez, «escucho cosas maravillosas sobre tu nuevo grupo de oración. Estás satisfaciendo una necesidad real en nuestra comunidad. Gracias por dejarnos usar el salón parroquial cuando mi sala de estar se queda pequeña». Emily me tiró de la manga. «Abuela,
La señora Patterson quiere saber si también ayudarás con la pastorela de Pascua. ¿Te gustaría? Sí. ¿Podrías enseñar a los otros niños las canciones que me enseñaste? Miré a David y Eleana, buscando objeciones que pudieran necesitar ser resueltas. Eleana se encogió de hombros, no con entusiasmo, pero tampoco negativamente. David simplemente asintió. Sería un honor, le dije a Emily. Conduciendo a casa esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de nuestra familia. No la resolución. Todavía estábamos trabajando en las complejidades de amar a personas con visiones del mundo muy diferentes. Pero la aceptación, el reconocimiento de que podíamos mantener nuestras relaciones individuales con lo sagrado, sin requerir que todos los demás compartieran nuestras perspectivas. Emily estuvo maravillosa esta noche, dije en el cómodo silencio del coche. Lo estuvo. Estuvo de acuerdo David. Me sentí orgulloso de ella. Incluso en un contexto religioso. Mamá, puede que no crea lo que tú crees, pero puedo ver que tu fe te ha convertido en una mejor persona. Y si Emily absorbe algo de esa bondad junto con la teología, puedo vivir con la teología. No fue una conversión, sino algo más valioso, el respeto. El reconocimiento de que mi relación con Dios había producido frutos que valían la pena preservar, incluso si Él no podía compartir el árbol. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y oré con una plenitud que no había sentido desde que murió Jorge. No solo gratitud por la supervivencia, sino alegría en el propósito. No solo la aceptación de mis circunstancias, sino la emoción por las posibilidades. Gracias, susurré, por mostrarme que la fe compartida es fe multiplicada, por darme una comunidad de mujeres que entienden que amarte no nos convierte en cargas, sino en puentes, por dejarme ver a Emily brillar en tu casa esta noche. Me metí en la cama, mi cama, en mi habitación, en mi casa donde la fe ya no estaba oculta, y me quedé dormida planeando la reunión de oración de la semana siguiente, la lección de estudio bíblico del mes siguiente, las oportunidades de la próxima temporada para servir a Dios, sirviendo a su gente que había olvidado que merecían ser amados exactamente como eran. Por primera vez en años, estaba emocionada por el mañana. 6 meses después, mientras la primavera pintaba mi jardín con los mismos colores que Jorge y yo habíamos planeado hace 40 años, me paré en la ventana de mi cocina, observando a Emily enseñar a los niños del vecindario a plantar caléndulas. Su gentil paciencia con los más pequeños, su instinto natural para nutrir y guiar, me recordaron tanto al niño que solía ser David, que mi corazón se conmovió tanto con el dolor como con la gratitud. La casa a mi alrededor vibraba con una energía diferente ahora. No el silencio tenso de gente caminando sobre cáscaras de huevo, sino la tranquilidad cómoda de una familia que había aprendido a coexistir con honestidad en lugar de resentimiento. David y Heather habían encontrado su propio departamento al otro lado de la ciudad hace 3 meses, pero nos visitaban regularmente. Visitas de verdad, no llamadas por obligación. Emily pasaba todos los sábados conmigo, y a veces traía amigas que sentían curiosidad por la mujer que cantaba himnos mientras jardineaba, y siempre tenía galletas frescas enfriándose en la encimera. «Señora Chávez», preguntó el pequeño Tommy de 8 años, del vecino, la semana pasada. «¿Por qué habla sola cuando cocina?» «No hablo sola, cariño. Hablo con Dios». Él le responde, no con palabras, pero me muestra cosas. Como cuánto amor cabe en un lote de galletas con chispas de chocolate, o cómo la oración puede convertir la harina ordinaria en algo que hace sonreír a la gente. Tommy se lo había tomado con la seriedad que los niños le ponen a las preguntas profundas. ¿Podría enseñarme a hacer eso? Y así, mi cocina se había convertido en un aula informal donde los niños del vecindario aprendían a hornear y a rezar simultáneamente, donde lo sagrado y lo cotidiano se mezclaban de forma tan natural como la mantequilla y el azúcar. Sus padres, inicialmente dudosos de que sus hijos pasaran tiempo con la señora religiosa, gradualmente se relajaron al ver a sus hijos regresar a casa más felices, más pacientes con sus hermanos, más agradecidos por las pequeñas bondades. El correo de esta mañana trajo una carta que me hizo sentarme en la mesa de la cocina y llorar. No de tristeza,
sino por la abrumadora evidencia de la fidelidad de Dios. Era de Linda, una de las mujeres de nuestro grupo de oración, escrita desde la casa de su hija en Colorado, donde estaba visitando a sus nietos por primera vez en 3 años. Debra escribió con su cuidadosa letra: «Tengo que contarte lo que pasó. Sara me llamó el mes pasado, de la nada, y me dijo que había estado pensando en nuestra última conversación antes de mudarse. Dijo que se dio cuenta de que me había estado castigando por tener algo que ella había perdido, y quería entender cómo había mantenido mi fe a través del cáncer de papá y las dificultades financieras y todo lo demás. Hablamos durante 3 horas, Debra. 3 horas. Y al final me invitó a conocer a mi nieto. Todavía no está lista para hablar de Dios, pero está lista para dejarme amarla sin ocultar quién soy». El grupo de oración me dio la fuerza para ser yo misma en lugar de disculparme por mi existencia. Gracias por crear ese espacio para nosotras. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en la pequeña caja de madera donde guardaba mi correspondencia más preciada: cartas de Jorge durante sus viajes de negocios, tarjetas de cumpleaños de Emily, y ahora esta evidencia de que nuestro pequeño círculo de creyentes marginados estaba dando frutos más allá de nuestras reuniones en el sótano. El grupo de oración había crecido a 15 mujeres y había generado 2 grupos de apoyo adicionales: uno para hombres cuyas familias luchaban con su fe y otro para hijos adultos que intentaban cerrar la brecha entre las creencias de sus padres y su propia espiritualidad en evolución. El padre Martínez me había pedido que considerara la formación formal como ministra laica, una posibilidad que me emocionaba y aterrorizaba a la vez. «Nunca fui al seminario», protesté cuando me lo sugirió por primera vez. «Debra, has estado viviendo el seminario durante 68 años. Has aprendido lo que no se puede enseñar en las aulas: cómo mantener la fe bajo fuego, cómo amar a las personas que no te aman a cambio, cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros». Esta tarde era especial, la ceremonia de confirmación de Emily. A los 13 años, había elegido declarar públicamente su fe, a pesar de la continua ambivalencia de sus padres hacia la religión organizada. David y Heather habían accedido a apoyar su decisión, entendiendo finalmente que el viaje espiritual de su hija no tenía que reflejar su propia desilusión. Me senté en el mismo banco de la tercera fila donde la había visto en su pastorela de Navidad, con mi mejor vestido y sosteniendo un pequeño regalo, una delicada cruz de oro que había pertenecido a mi madre, transmitida a través de 3 generaciones de mujeres que habían encontrado fuerza al rendirse a algo más grande que ellas mismas. Cuando Emily caminó por el pasillo con su clase de confirmación, su rostro resplandecía con la particular radiación de alguien que toma la decisión consciente de creer. Sentí la presencia de Jorge a mi lado tan claramente como si me hubiera tomado de la mano. Estaba allí en los himnos que habíamos cantado juntos durante décadas, en las oraciones que habíamos compartido en este altar, en la fe que le habíamos transmitido a nuestro hijo y lo habíamos visto transmitir a su hija, a pesar de sus propios desvíos espirituales. El obispo Jiménez colocó sus manos sobre la cabeza de Emily, mientras se arrodillaba ante la barandilla del altar. «Emily Gracia Morrison, sé sellada con el don del Espíritu Santo». «Amén», respondió. Su joven voz clara y segura. Me sequé las lágrimas y vi a David haciendo lo mismo 2 asientos más allá. Cualesquiera que fueran sus luchas con la religión institucional, no podía negar la belleza de ver a su hija reclamar su propia relación con lo divino. Heather estaba sentada rígidamente, pero estaba allí, presente para este momento que importaba a Emily, respetando algo que ella no compartía. Después de la ceremonia, cuando las familias se reunieron en el salón parroquial para la celebración, Emily corrió hacia mí con su certificado de confirmación en la mano. «Abuela, ¿viste? Lo hice. Estoy oficialmente confirmada». «Lo vi, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Y mira lo que me dio el obispo Jiménez». Sostuvo una pequeña cruz de madera, sencilla pero bellamente tallada. Dijo que pertenecía a su abuela y quería que la tuviera porque le recordé a ella. ¡Qué maravilloso! ¿Qué le dijiste sobre mí? Le dije que tú me enseñaste que la fe no es algo que haces los domingos, es algo que vives todos los días, y que me mostraste cómo rezar por la gente incluso cuando no son muy amables contigo.
David apareció a nuestro lado, con una expresión ilegible. Emily, ¿podría hablar con tu abuela un minuto? Emily se alejó saltando para mostrar su certificado al padre Martínez, dejándonos a David y a mí solos junto a la mesa de refrescos. Mamá, necesito decirte algo. Me preparé, los viejos hábitos de esperar críticas muriendo con dificultad. Ver a Emily allá arriba hoy, recordé algo que había olvidado. Cuando me confirmaron, me escribiste una carta. ¿Te acuerdas? Negué con la cabeza. Fue hace tanto tiempo. Me dijiste que la confirmación no se trataba de prometer ser perfecto. Dijiste que se trataba de prometer seguir buscando a Dios, incluso cuando la vida lo dificultaba. Dijiste que la fe no era un destino. Era una conversación que duraba toda la vida. Eso suena como algo que podría haber dicho. Encontré la carta la semana pasada cuando estaba empacando algunas cosas viejas. La había guardado todos estos años sin saber realmente por qué. Pero al volver a leerla me di cuenta, nunca dejé de tener esa conversación con Dios. Solo me enojé con Él y dejé de escuchar por respuestas. Miré a mi hijo, este hombre complicado que me había herido tan profundamente y me amaba de manera tan imperfecta, y vi algo que no había visto en años: vulnerabilidad, hambre espiritual, la disposición a admitir que sus defensas contra la fe también habían sido defensas contra la maravilla. ¿Estás escuchando ahora?, le pregunté suavemente. Lo estoy intentando. Emily me ha hecho darme cuenta de que tal vez el problema no era el silencio de Dios. Tal vez el problema era mi suposición de que el silencio significaba ausencia. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que tal vez Dios estaba esperando a que me callara lo suficiente para escuchar algo más que mis propios argumentos. Estábamos juntos en el salón parroquial donde Emily se reía con sus compañeros de confirmación, donde las familias celebraban los hitos espirituales de sus hijos, donde el tipo de comunidad que había extrañado durante tantos meses nos rodeaba con su amor imperfecto y generoso. Mamá, quiero pedirte perdón, no solo por lo de la casa, o por el sótano, o por la forma en que tratamos tu fe. Quiero pedirte perdón por intentar hacerte más pequeña para poder sentirme más grande, por castigarte por tener algo que pensé que había perdido. No tienes que... Sí que tengo. Porque Emily va a necesitar ejemplos de cómo admitir cuando te equivocas, cómo pedir perdón, cómo amar a la gente incluso cuando su verdad te incomoda. Y si no puedo modelarlo para ella, entonces no he aprendido nada de verte amarme a través de todo mi peor comportamiento. Le tomé la mano, sintiéndola cálida y real y dispuesta a ser sostenida. Te perdono, David. Te perdoné hace meses. Pero más que eso, estoy orgullosa de ti por reconocer que Emily necesita espacio para crecer en su propia relación con Dios, incluso si eso me incomoda. Especialmente entonces. El amor no es cómodo, es generoso. Esa noche, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía tras el árbol de roble que Jorge y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Emily estaba a mi lado, aún con su vestido de confirmación, leyendo en voz alta de los salmos mientras yo quitaba las flores marchitas de las rosas y escuchaba la música particular de las escrituras pronunciada por alguien que creía cada palabra. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Leyó Emily, su voz de 13 años dando nueva vida a palabras antiguas. Eso es hermoso, cariño. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te has enojado con Dios? ¿En serio? ¿De verdad? Dejé las tijeras de podar y miré a esta niña que se estaba convirtiendo en una joven llena de fe, sabiduría y devastadora honestidad. Sí, cuando el abuelo Jorge murió, estaba furiosa. Cuando tus padres me hacían sentir avergonzada de mis oraciones, estaba confundida y dolida. Cuando me sentía invisible en mi propia casa, me preguntaba si Dios se había olvidado de mí. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que estar enojada con Dios no era lo mismo que no creer en Dios. Podía estar enfadada con Él y seguir confiando en Él. Podía cuestionarlo y seguir amándolo. Podía sentirme abandonada y aún así saber, en lo más profundo de mi corazón, que en realidad no estaba sola. Emily asintió solemnemente. Eso es lo que le dije a Sara cuando dijo que sus padres se divorciaron porque Dios no respondió a sus oraciones para que se quedaran juntos. ¿Qué le dijiste?
Le dije que tal vez Dios sí respondió, solo que no de la manera que ellos querían. Tal vez Él dijo, te amo demasiado como para mantenerte en algo que los está haciendo a ambos miserables. Tal vez la respuesta fue el divorcio, aunque nadie quería esa respuesta. Miré fijamente a mi nieta, abrumada por la madurez espiritual que podía replantear el rechazo como redirección, que podía encontrar el amor de Dios incluso en sus aparentes negaciones. Eso es muy sabio, Emily. Tú me enseñaste eso. Me enseñaste que el amor de Dios no se trata de darnos lo que queremos, sino de darnos lo que necesitamos para llegar a ser quienes se supone que debemos ser. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el jardín y las primeras estrellas aparecían en el claro cielo primaveral, sentí una paz tan completa que parecía emanar de la propia tierra. Mi familia no era perfecta. David seguía luchando con la fe. Heather aún encontraba mis oraciones excesivas. Y había días en que la casa se sentía demasiado silenciosa, sin la risa de Jorge llenando los espacios vacíos. Pero ya no era invisible. Mi fe ya no era una carga que debía ocultarse o una debilidad que debía gestionarse. Había encontrado mi voz, mi propósito, mi comunidad de creyentes que entendían que amar a Dios no te hacía extraño, sino que te hacía lo suficientemente fuerte como para amar a las personas que no podían amarte adecuadamente. Y lo más importante, había ayudado a criar a una nieta que veía la belleza en la oración, que encontraba consuelo en las Escrituras, que entendía que la fe no se trataba de tener todas las respuestas, sino de ser lo suficientemente valiente como para seguir haciendo las preguntas. «Abuela», dijo Emily mientras recogíamos nuestras cosas para entrar, «gracias por no rendirte con Dios incluso cuando fue difícil. Gracias por recordarme que la fe merece ser defendida». Esa noche, me arrodillé junto a mi cama y oré con la plenitud de alguien que había pasado por el Valle de la Sombra y había emergido con una mayor apreciación por la luz. Oré por la continua sanación espiritual de David, por la eventual paz de Heather con el misterio, por la creciente fe de Emily, por las mujeres de nuestro grupo de oración que estaban aprendiendo a amarse a sí mismas como Dios las amaba. Pero, sobre todo, oré con gratitud, por las segundas oportunidades, por el propósito renovado, por el recordatorio de que los planes de Dios para nosotros son siempre más grandes que nuestros planes para nosotros mismos. Gracias, susurré en la oscuridad que ya no se sentía vacía, por mostrarme que cuando la gente llama a nuestra fe una carga, es porque han olvidado lo ligeras que podrían ser sus propias almas si solo recordaran cómo rendirse. Me metí en la cama sabiendo que el día siguiente traería nuevas oportunidades para amar, para servir, para demostrar que la fe no era algo de lo que avergonzarse, sino algo que debía compartirse con un mundo que necesitaba desesperadamente recordatorios de esperanza. Y por la mañana, me despertaría emocionada de ver qué había planeado Dios a continuación. ¿Alguna vez has vivido algo como esto? ¿O conoces a alguien cuya fe le ayudó a encontrar su fuerza cuando la familia trató sus creencias como una carga? ¿Cómo la oración y la confianza en el amor de Dios les ayudaron a superarlo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal para que estas historias puedan llegar a alguien que necesite escuchar que su fe no es una carga, sino un puente hacia el amor que nunca falla. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo como esto. En el nombre de Jesús, amén.